Digo que vamos a continuar con el desarrollo de, de este seminario, de este encuentro, que ha sido un poco accidentado, pero bueno, eh, ahora yo al menos tengo el honor y creo que todos los demás tenemos la suerte de contar aquí con María José Villaverde. María José Villaverde, que es catedrática de Historia del Pensamiento, Sí, en la Universidad Complutense, pero yo conocí a María José, creo que fue en aquel seminario que teníamos en Vicálvaro, y que yo intenté continuar en esta casa, pero me fue absolutamente imposible por ausencia de interés. Pero bueno, eh, luego, María José es el alma de un seminario en el que yo he disfrutado y una de las cosas que a mí peores me han pasado con esta pandemia es prescindir del seminario en la Fundación Ortega sobre la ilustración que dirige María José. Eh, dirigía, Dirigía. Ahora ya no lo dirige. ya no. Bueno, Soy bueno, un miembro más. vale. Y nada, entonces María José, que conoce muchísimo mejor que yo a Hobbes, Bueno, nos va a hablar de Hobbes y la justicia. Así que sin más dilaciones, María José, gracias. gracias por haber venido. Recuerdo un día que hablando contigo que estabas muy agobiada con Tocqueville y Sí. entonces la persona que estaba conmigo me dice, yo creo que María José no va a venir. Y yo dije, yo creo que María José sí que va a venir. Y al final vino. Así que muchísimas gracias María José por estar aquí. Bueno, pues lo primero es, desde luego, agradecer a la Universidad Católica de Ávila y al profesor Victoriano Martín que me hayan invitado. Yo creo que este es un debate que va a ser muy fructífero y además me parece que es muy importante que se plantee, muy necesario. Bueno, yo voy a hablar de Hobbes porque no soy especialista ni mucho menos en escolástica, o sea, empiezo por reconocer esto. A mí me parece que Hobbes es la culminación de un edificio que los escolásticos españoles, aunque no solo ellos, fueron construyendo mediante peldaños. Creo que los escolásticos construyeron el andamiaje, por decirlo de alguna manera tanto coloquial, y Hobbes completó el tejado. Y tengo la impresión de que algunos de estos escolásticos no llegaron hasta las últimas consecuencias de sus planteamientos, tal vez por su condición de eclesiásticos, tal vez por el miedo a romper con tesis establecidas y avaladas por sus órdenes. Y creo que incluso la ambivalencia en la que se mueven a veces puede ser incluso voluntaria. Por ejemplo, ¿las leyes positivas se fundamentan únicamente en la voluntad del gobernante? Molina y Suárez no llegaron a aclarar este punto porque no les interesaba profundizar más. Me gustaría que me aclararais esto en el debate. Es un punto que me gustaría discutir. También me gustaría que me dijerais si Vázquez de Menchaca, ese autor laico, como acaba de decir Victoriano, es el autor que más se aproxima a las tesis de Hobbes. Pero bueno, lo que yo quiero hacer aquí es ofrecer unas pinceladas de la modernidad de Hobbes. A mi juicio, Hobbes es posiblemente el autor más importante del pensamiento político europeo, y esto es mucho decir, por su ruptura clarísima con Aristóteles y porque abre de par en par las puertas de la modernidad. Y cuando hablo de modernidad, me refiero a individualismo, al reconocimiento de los derechos naturales, a la concepción del Estado como un instrumento para la realización de los intereses de los individuos, a la igualdad de todos ante la ley y a la libertad. Claro, esto de reconocimiento de derechos naturales y de libertad referido a Hobbes
Desde luego puede chocar, supongo que chocará. Pero bueno, Sí, por todo aquello que no está bajo el luego del lo soberano. aclararé y lo discutiremos. Los antecesores europeos de Hobbes, como Bodino o como Althusser, que pertenecía a una generación anterior, tenían sin duda un pie en la modernidad, pero otro en la Edad Media, porque concebían todavía la sociedad como un conjunto de familias, es decir, no eran individualistas. Es cierto que Althusser ya habla de pacto, pero no entre individuos, sino entre corporaciones. Hay que esperar hasta Grocio, que era contemporáneo de Hobbes y 5 años mayor que él, para encontrar planteamientos totalmente individualistas. Pero ya sabemos que Grocio reconoce su deuda con los escolásticos. A mi juicio, entre los escolásticos se dan algunos de los rasgos de la modernidad, pero no todos, o al menos no todos configurados con la sistematicidad que se encuentra en Hobbes. Sin duda, aquí ya ha empezado a hablar Victoriano, pero se va a hablar mucho de las concepciones democráticas de la segunda escolástica, desde Vitoria a los escolásticos más tardíos del siglo XVII, que mantuvieron que el pueblo es el titular del poder político y que lo transfiere a un príncipe, conforme a determinadas condiciones. Se va a hablar de su lenguaje contractualista, de su concepción de igualdad y de que todos los hombres son iguales en el estado de naturaleza. Y se van a destacar los rasgos modernos de un aristotélico y un tomista como Domingo de Soto, que establece un régimen de libertades impropio de la Europa del siglo XVI, un sistema jurídico basado en el derecho de propiedad y una doctrina sobre el fundamento, sobre la naturaleza y los límites del poder político. Y también, por supuesto, de Francisco Suárez, de Molina y de Vázquez de Menchaca. En definitiva, me imagino que se va a destacar el rechazo del derecho divino de los reyes, el origen contractual del poder político, la idea de que si el príncipe actúa arbitrariamente, viola el pacto que ha realizado con la sociedad, de que la democracia es la única forma natural de gobierno, aunque pueden existir otras formas como la monarquía, del derecho como libertad o facultad de obrar libremente, porque todos los hombres nacen libres y ninguno tiene jurisdicción política sobre otro, de la ley como dictamen de una voluntad que ordena o prohíbe, etc. En fin, lo que yo creo es que no basta con sostener una doctrina democrática en el terreno político para llegar a ser un pensador liberal como Hobbes. Pero ya digo que no soy una especialista y que espero que estas cuestiones se aclaren en el debate. Bueno, paso ahora ya a referirme en concreto, a hablar de Hobbes. En mi época de la facultad tenía muy mala fama por su absolutismo y desde luego no se le consideraba el padre del liberalismo. Pero yo creo que es por la manía de no contextualizar a los autores y de abstraerlos de su contexto histórico. Como sabéis, el universo de Hobbes está marcado por la inseguridad y es a ese miedo tan presente en su sociedad al que trata de aportar soluciones. Hobbes nace de manera prematura a los 7 meses porque su madre da a luz en un clima de pánico entre la población, provocado por la noticia de que la Armada Española estaba arribando a las costas de Inglaterra. Ya adulto, en la treintena, vive el enfrentamiento continuo entre el Parlamento y el rey, a partir de la proclamación de Carlos I en 1625. Y esto le lleva a exiliarse en París en 1640, siguiendo a los Cavendish, familia para la que trabajaba. Como es sabido, allí conoce al padre Mersenne, que es uno de los centros de difusión del conocimiento en Europa y que le pone en contacto con Descartes. Y desde París observa la guerra civil que termina con el derrocamiento de la monarquía y el ajusticiamiento de Carlos I
en 1649. Hay que hacer un esfuerzo para ponerse en la piel de los ingleses del siglo XVII, que todavía creían en el origen del poder, del origen divino del poder político, para hacerse una idea de la conmoción que el juicio y el ahorcamiento del rey pudo suponer, porque es algo que se produce por primera vez en la historia. Desde luego, después tiene lugar la instauración de la República, el gobierno de Cromwell y finalmente la restauración de Carlos II en 1660 y el regreso de Hobbes a Londres. Lo que quiero destacar con este breve resumen histórico es que durante toda su vida adulta, desde los 37 años hasta su vejez, cuando vuelve a Londres con 72 años, el objetivo de Hobbes es buscar la paz. Creo que con esta panorámica de fondo podemos entender mejor su pensamiento y comprender por qué el Estado aparece en el Leviatán como el señor de la paz, y que la paz es el principal objetivo que anima su obra y que justifica la instauración del poder político. Primero quiero referirme brevísimamente a la epistemología de Hobbes para demostrar su modernidad con una cita del capítulo 7 del Leviatán, donde afirma lo siguiente, cito: «Ningún discurso, sea cual sea, puede terminar con el absoluto conocimiento del hecho pasado o venidero». Me salto una parte. Ningún hombre puede saber por el discurso que esto o aquello es, ha sido o será. Es decir, saber absolutamente, sino solo que si esto es, aquello es, que si esto ha sido, aquello ha sido, que si esto será, aquello será, lo que es un saber condicional. Es decir, Hobbes rompe con la concepción platónico-aristotélica basada en una visión estática y metafísica del mundo que busca el conocimiento absoluto y la esencia de las cosas. Hay un paralelismo entre la concepción hobbesiana y el nuevo ideal y el nuevo método de conocimiento instaurado por Galileo en la física. Hablemos ahora de la creación del Estado y del titular del poder político. Creo que no es necesario insistir sobre el individualismo de Hobbes, porque ¿para qué se crea el Estado? Hobbes parte de que la finalidad que persiguen los hombres es su conservación. De ahí que el Estado tenga como único fin garantizar la seguridad de los individuos. ¿Pero qué entiende por seguridad? En el capítulo 30 del Leviatán especifica que por seguridad no entiende solamente la preservación de la vida, sino, cito, toda otra cosa agradable de la vida que cada hombre, por su legítima industria, es decir, por su trabajo, adquiera para sí. O sea, la seguridad incluye también la propiedad. Pero añade algo más, y esto es muy importante y no se suele destacar. Y para que vivan, cito, en el contento. Es decir, por seguridad entiende tres cosas. 1, la vida. 2, la propiedad. Y 3, la felicidad. Creo que generalmente se destaca solo la defensa de la vida, pero no se insiste bastante en la defensa de la propiedad. Así que parecería como si esto lo plantease solamente Locke, y menos aún en que el tema de la felicidad aparece ya en Hobbes, más de un siglo antes de que figure en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es verdad que no lo desarrolla, que es simplemente un apunte, pero ahí está. Y cito una famosa frase del capítulo 13 del Leviatán, que ya la ha citado antes Victoriano. Si no hubiera estado, los hombres vivirían una vida, cito, una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Veamos ahora cómo se crea el Estado.
Recordemos que en el capítulo 17 del Leviatán, Job se refiere a que en el estado de naturaleza una multitud de hombres aislados y enfrentados entre sí pacta elegir a un hombre o a una asamblea a quien o a quienes cede todo su poder. Recalco aquí todo su poder, pero luego matizaré, voy a volver sobre esto, sobre todo su poder, para que les garantice la paz y la defensa. Mediante ese acto de instauración de un soberano, la multitud se convierte en una comunidad o civitas, que es el término empleado por Hobbes. ¿Cuál es el titular del poder político? Puede ser la comunidad, pero también puede ser una asamblea de hombres o un solo hombre, que es la alternativa que prefiere Hobbes. Yo creo que esta es la parte peor resuelta de la teoría hobbesiana, porque hace una especie de salto en el vacío desde la multitud al soberano, sin pasar por la constitución de la comunidad política como paso previo. Creo que Locke supera claramente esta dificultad. Bueno, ya lo había hecho también Grocio, pero lo hace de una manera mucho más clara, mucho más concreta, mucho más desarrollada, Locke, al hablar de dos pactos, uno de constitución de la comunidad política y otro de cesión de parte de los derechos. Porque, como es sabido, en Locke solo se ceden los derechos instrumentales, es decir, el poder legislativo y el ejecutivo, pues los derechos sustantivos, o sea, el derecho a la vida, la libertad y los bienes, no se transfieren. Otra cuestión. Como se deduce del capítulo 14 del Leviatán, no hay obligación moral de obedecer al soberano en Hobbes. Tan solo se obedece por un cálculo de utilidad. Cito: cada vez que un hombre transfiere su derecho o renuncia a él, es por consideración de algún derecho que le es recíprocamente transferido o por algún otro bien que espera obtener de ello. Es decir, el individuo obedece al soberano mientras éste le garantice la seguridad, solamente en este caso. Pero la obligación de obedecer puede cesar si el soberano no cumple con esta misión. Esto lo veremos dentro de un momento. Hobbes también afirma en el capítulo 18 que el soberano se autoperpetúa. Es decir, una vez elegida una forma de Estado, ya una monarquía, una aristocracia, una democracia, esto es para siempre, no se puede cambiar la forma de Estado. La soberanía no puede volver de nuevo a la multitud de hombres enfrentados. Es decir, el pacto no se puede deshacer. Y esta medida tiene por objetivo evitar la inseguridad que se produciría en ese caso. Se volviera a la multitud de hombres enfrentados para volver a elegir otra forma de Estado u otro soberano. Una vez que se elige una forma de Estado es para siempre. Veamos ahora el concepto de derecho natural, de ley natural y de justicia. En el capítulo 14, Hobbes define el derecho natural como una libertad total de usar el propio poder como cada uno quiera para su preservación. Insisto en lo de libertad total, pues dice que el hombre tiene derecho a todo para defenderse, incluso a la vida de los demás. Bueno, en la traducción que yo tengo, de Editora Nacional, una traducción de hace 1000 años, la palabra exacta que se utiliza es el cuerpo de los demás. No dice la vida, decía el cuerpo de los demás. No sé, me gustaría luego ver, como Paloma tiene la edición inglesa, ver exactamente en la edición inglesa cuál es el término que utiliza Hobbes. Bueno, esto es la libertad. El concepto de libertad, una libertad total para hacer todo
lo que necesite para defenderse el individuo en el estado de naturaleza. Por el contrario, las leyes de naturaleza son reglas que prohíben u obligan a hacer cosas para preservar la vida, pero que el individuo no suele respetar porque le arrastran las pasiones. Una de las cosas a mí me parecen más curiosas y más interesantes es si las pasiones son las que arrastran al individuo y si el individuo no sigue las leyes de la naturaleza, que son las que le dicen pacta para instituir un Estado que te defienda y para llegar a una sociedad política en la que puedas vivir mejor, sin miedos. Si las pasiones le arrastran, ¿cómo es posible que se celebre el pacto? Y Hobbes lo explica muy bien. Dice, bueno, es que hay una pasión que predomina sobre todas las demás, que es el miedo a la muerte. Entonces, ese miedo a la muerte, esa pasión se alía con las leyes de la naturaleza, que dicen busca la paz para salvaguardar tu vida y demás. Entonces, esa alianza entre una de las pasiones, que es lo definitivo en el hombre, lo que le arrastra, esa alianza de las leyes de la naturaleza con ese miedo a la muerte, es lo que posibilita que los hombres, los individuos, estén dispuestos a ceder su poder. Bueno, el tema de la justicia. Vamos al tema de la justicia. Se encuentra en el capítulo 15 del Leviatán, donde Hobbes define la justicia como el cumplimiento de los pactos. Y aquí vamos a discutir. Es algo completamente nuevo que debió de resultar escandaloso para sus contemporáneos. Hobbes hace una crítica a la escolástica, a la que nunca habla de escolástica, él habla de las escuelas. Entonces dice que las escuelas definen la justicia como la voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y luego añade que las escuelas dividen la justicia en conmutativa y distributiva. Y que atribuyen a la conmutativa, cito, la igualdad de valor de las cosas contratadas y a la distributiva la distribución de igual beneficio a hombres del mismo mérito. Y añade, como si fuera injusticia vender más caro de lo que compramos o dar a un hombre más de lo que se merece. El valor de toda cosa contratada es medido por el apetito de los contratantes y por lo tanto el valor justo es aquel que les place dar. Fin de la cita. Es decir, Hobbes sustituye la doctrina del valor objetivo de las cosas, el justo precio, por la ley de la oferta y la demanda, o sea, la ley del mercado, que es la que regula ya en su época las relaciones entre los hombres. Yo cuando daba clases explicaba a mis alumnos y les decía, vamos a ver, vosotros lo que hacéis es estáis pactando continuamente. Cuando vais a la discoteca, estáis comprando un servicio por dinero. Cuando vais en el metro, vais en el autobús, nuestra vida está marcada por los pactos. Y esto es lo que Hobbes ya intuye y lo que ya está definiendo aquí. La vida en la sociedad capitalista está marcada por los pactos. Y la justicia, por lo tanto, lo que dice él es que es el cumplimiento de los pactos. Porque si no se cumplen los pactos, no puede haber seguridad. Y seguiría el enfrentamiento continuo entre los hombres que se da en el estado de naturaleza. Y de hecho define como la tercera ley de la naturaleza el cumplimiento de los pactos. Pero hay más. En el capítulo 10 del Leviatán se refiere al precio del trabajo humano y afirma que como todas las demás cosas, cito, lo que determina el precio no es quien vende, sino quien compra, es decir, el mercado. O sea, considera el trabajo como una mercancía más sometida a la ley de la oferta y la demanda. No sé si se encuentra algo así en algún escolástico, pero me gustaría
discutir esto. Paso ahora a hablar del concepto de igualdad. En el capítulo 15 del Leviatán, Hobbes afirma que todos los hombres son iguales por naturaleza y que la desigualdad existente en la sociedad ha sido introducida por las leyes civiles. Y en el capítulo 30, siempre del Leviatán, que trata de la misión del soberano, afirma que la justicia debe ser administrada a todos por igual, porque, cito, los grandes no pueden tener mayor esperanza de impunidad. Y no solo la justicia debe ser igual para todos, sino los impuestos. En el capítulo 15 añade, cito, a una justicia igual corresponde también la igual imposición, que no depende de la igualdad de riquezas, sino de la igualdad de la deuda que todo hombre debe a la República para su defensa. Es decir, los impuestos, fin de la cita. Es decir, los impuestos deben ser iguales para todos porque, según él, al Estado le cuesta lo mismo proteger a un rico que a un pobre, lo cual evidentemente es falso, porque proteger las propiedades de un rico no cuesta lo mismo que protegerlas de un pobre. Esta es una de las inexactitudes de su teoría, claro. Paso ahora a exponer su posición sobre el colonialismo, que es una cosa que bueno, no se suele subrayar ni destacar, pero a mí me parece muy, muy curiosa. Se encuentra en el capítulo 30, en el epígrafe Prevención de la ociosidad. Hobbes se refiere, sin decirlo expresamente, al problema de orden público que estaban provocando las oleadas de campesinos que habían sido expulsados de sus tierras, de las tierras que cultivaban, y que estas tierras habían sido reconvertidas en pastos. Estos antiguos siervos que se habían convertido en arrendatarios recorrían en esos momentos los caminos de Inglaterra robando y vagabundeando y robando para sobrevivir, porque no tenían para comer, obviamente. Entonces Hobbes propone al Estado, claro, Hobbes lo que ve ahí es un problema de orden público. No le interesa especialmente el problema de estos hombres que se han quedado en la miseria, sino lo que le preocupa fundamentalmente es el problema de orden público que estas oleadas de gente que no tienen nada y que están robando, pues están provocando. Entonces, lo que propone es que el Estado aplique lo que serían las leyes de vagos y de maleantes. Es decir, obligarlos a trabajar en las manufacturas textiles que se estaban desarrollando. Pero si esto no fuera suficiente, cito lo que dice, si siguiera creciendo la multitud de gentes pobres pero robustas, debieran ser trasplantados a países no suficientemente habitados, donde, sin embargo, no deberán exterminar a aquellos que allí encuentren, sino constreñirlos a habitar más cerca unos de otros. Fin de la cita. Así que su propuesta es colonizar otros países, menos mal que no dice que tienen que exterminar a sus pobladores. Lo único que dice es que se junten un poquito más. Y continúa, pero continúa. Cito, y cuando todo el mundo esté sobrecargado de habitantes, ya no haya más sitio para colonizar, entonces el último de los remedios es la guerra, con la que todo hombre queda provisto, por victoria o por muerte. Desde luego se entiende por qué Hobbes resultaba difícil de digerir para las conciencias bien pensantes de la época. Bueno, voy a hablar ahora de su concepto de libertad. Ya he dicho que el estado de naturaleza es para Hobbes un estado de libertad total en el que cada individuo tiene derecho a todo para preservar su vida y sus bienes. Y que cuando se constituye el Estado, los individuos ceden al soberano todo el poder que tenían en el estado de naturaleza.
Pero en el capítulo 15, bueno, esto es lo que se nos ha contado, se cede todo el poder. Pero en el capítulo 15 dice lo siguiente, cito: todo hombre que busque la paz necesita renunciar a determinados derechos naturales. Determinados. Y añade, es necesario para la vida de un hombre retener algunos, sin los cuales no puede un hombre vivir o vivir bien. Recalco lo de retener algunos derechos y lo de vivir bien en el contento, felicidad y tal. Y retener algunos derechos. Bueno, pues esto no es lo que nos han contado. En el capítulo 21, que se titula De la libertad de los súbditos, va a concretar algo más. Y dice, cito: la libertad de un súbdito consiste en aquellas cosas que al regular sus acciones el soberano ha omitido, obviamente. Y pone como ejemplos el comerciar y la educación de los hijos, que entran dentro de lo que nosotros hoy llamaríamos el ámbito de la privacidad. Así que parece que esa cesión total de derechos no lo es tanto, hay algún ámbito que queda fuera. Es cierto, sin embargo, que el individuo no retiene el derecho a la vida, como en Locke. En Locke se ceden los derechos, el derecho legislativo y el ejecutivo, pero no la vida, la libertad y los bienes. Bueno, en Hobbes se cede el derecho a la vida. Cito, siempre del capítulo 21. No podemos entender que por esa libertad el poder soberano sobre la vida y la muerte quede abolido ni limitado. Sin embargo, establece una serie de excepciones. Capítulo 21, todo. Cito, yendo ahora a los detalles de la verdadera libertad, detalles de la verdadera libertad de un súbdito, sigo citando, esto es, a cuáles son las cosas que, aunque ordenadas por el soberano, puede negarse a hacer sin injusticia. Entonces, Hobbes justifica que se puede desobedecer al soberano cuando está en peligro la vida del individuo. Por ejemplo, en caso de guerra. Cito, un hombre a quien el soberano ordena luchar como soldado puede rehusar por miedo. Fin de la cita. La segunda, cito, en el caso de muchos hombres juntos que hayan resistido injustamente, claro, al poder soberano o perpetrado algún crimen capital por el que cada uno de ellos espera la muerte, ¿tienen o no tienen libertad para unirse, ayudarse y defenderse unos a otros? La tienen, ciertamente, pues no hacen sino defender sus vidas, cosa que el hombre culpable puede hacer tanto como el inocente. Fin de la cita. Es decir, tanto en caso de guerra como de una revuelta, hay otras excepciones, pero las más llamativas son estas. Hobbes justifica la desobediencia si está en peligro la vida del individuo. Comparemos ahora la posición de Hobbes con la de Rousseau en el contrato social. En el capítulo 5 del libro segundo del contrato social, Rousseau dice lo siguiente, cito, quien quiere conservar su vida, está hablando del derecho a la vida, quien quiere conservar su vida a expensas de los demás, debe entregarla también por ellos cuando es necesario. Ahora bien, el ciudadano no es juez del peligro al que la ley quiere que se exponga. Y cuando el soberano le dice, es indispensable para el Estado que mueras, debe morir, puesto que solo con esta condición ha vivido hasta entonces seguro y puesto que su vida no es tan solo un don de la naturaleza, sino también un don condicional del Estado. Fin de la cita.
Lo que quiero subrayar con esto es el margen de libertad que concede, Hobbes a los individuos, con todo, es mayor que en Rousseau, en el contrato social. Si queréis podemos discutir esto más adelante en el debate. Quiero añadir que la modernidad de Hobbes, en la que yo he insistido, tiene, por supuesto, límites. ¿Qué límites? Pues hay algunos como evidentes. No reclama, por ejemplo, la libertad religiosa, como hará 50 años más tarde Spinoza, ni plantea tampoco la separación entre Iglesia y Estado, como hará también Spinoza. En el De Cive, en el capítulo 15, afirma que el derecho a interpretar las escrituras corresponde al soberano y solo a él, y que éste tiene autoridad tanto en los asuntos temporales como en los espirituales. Pero bueno, estas son algunas reflexiones sobre la modernidad de Hobbes que espero ayuden a establecer las semejanzas y las diferencias con los escolásticos. Bueno, pues esto. Muy bien, muchísimas gracias, María José.